Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos un súper programa con Ana Gallardo. Su trabajo es autobiográfico, se interesa principalmente por la violencia desde ejercida de distintos planos. Bueno, ya la tenemos, ella nos cuente más. Un poco estuvimos vos y yo hablando la semana pasada, que soy una Sí. artista que viene discutiendo hace muchos años cómo se construye un mercado del arte, cómo se ha construido este mercado en el que estamos inmersos toda esta comunidad artística, ¿no? Es un mercado que básicamente es endogámico, elitista, cerrado, ha sido con los años se ha convertido en algo muy feroz. Argentina, lamentablemente, no existe en el mercado internacional. Esos esfuerzos que han hecho para instalarnos son vanos, son muy pocos los artistas que realmente logran vender a colecciones privadas o públicas en el sistema del arte. Y eso me parece que hay, esa manera de generar este mercado nos ha hecho creer que es para todos y pone un canon muy alto y todos estamos detrás de esa zanahoria. Un tema a revisar cómo se construye, para qué sirve ese mercado, sobre todo en un momento del mundo en el que estamos hace unos cuantos años, no solamente ahora, ¿no? Con esta crisis. Y lo otro que me parece que es alucinante es cómo la comunidad artística, cómo el feminismo, cómo nosotros, les artistas, estamos logrando con muchos grupos, no solamente nosotras proponemos, sino varios focos y varios colectivos, darle visibilidad y poner el cuerpo a un montón de problemas que están sucediendo, sobre todo la pandemia, ¿viste? Porque durante la pandemia también los artistas generaron un montón de estos colectivos, generaron ayuda y Sí. trabajo para los colegas, ¿viste? Como que Victoria realmente Norton toda esa también. comunidad, sí, ella se movilizó también. Sí, no, yo me refería como también antes de eso, que durante la pandemia, artistas autoconvocados, nosotras proponemos y coleccionables de emergencia, son actividades que han hecho los artistas para poder ayudar a situaciones de emergencia, ¿no? Yo trabajo sobre la violencia sobre las mujeres y particularmente trabajo sobre la violencia en la vejez, en lo Claro. que representa envejecer, que ya de por sí es violento, empezar a envejecer y darte cuenta de esos feroces cambios, que no solamente son los cambios del cuerpo, sino que van acompañados de un sistema social que discrimina, maltrata y que ha hecho de nuestra vida un infierno. Pensar en cómo se ejerce la violencia es un tema de oportunidades. No todo el mundo puede darse cuenta y tiene tiempo para pensar, ay, estoy envejeciendo y me han tratado mal, o no tengo trabajo, o cómo envejezco, o qué significa esa violencia que se ejerce sobre una sociedad que no quiere hablar de la vejez y la muerte. Y el sistema del arte es ferozmente discriminador y ha sido muy discriminador con nosotras, las mujeres, artistas viejas, ¿no? Unas piezas que reflexionaban sobre la violencia en la ilegitimidad del aborto. Encontré herramientas para poder trabajar lo que quería, herramientas que además fueron encontradas de manera casual, como saltar de la pintura a ciertas maneras de hacer instalaciones, y un poco fue este tránsito a través de este tema, el tema del aborto, el aborto clandestino, los espacios de esos centros clandestinos, era lo que estaba como realmente trabajando, ¿no? Y eso era porque también necesitaba llegar a esta materialidad que era como una instalación, entonces trabajé el perejil, agujas de tejer, bolsas de residuos, ¿no? Cinta de papel que sostenían en la pared todos esos objetos. Un poco eso fue toda esa etapa que para mí fue una etapa muy grande de cambios en todo mi proceso artístico, ¿no? Comenzando con tu carrera artística, vos siempre mencionás a tu mamá, artista Mi visual. mamá era artista visual, era pintora, mi padre era poeta, y a través de la poca historia que supe de ella, entendí que había sido una vida violentada siempre, por muchos motivos, ¿no? Una violencia totalmente instalada en el deber ser mujer. Y un poco yo llego a querer ser artista como por herencia, ¿no? Esa idea de que, bueno,
era lo único que yo conocía. Yo no estudié por un montón de cuestiones, no terminé el secundario, no pude terminar el secundario, así que nunca tuve el tiempo tampoco de pensar qué era lo que yo quería hacer de la vida, ¿no? Sino que llegué como más grande a encontrarme con ese deseo. Y ese deseo estaba ligado a eso, a lo que conocía, que eran mis padres y mi familia que tenía pintores, poetas, ¿no? Después, con el tiempo fui entendiendo que ese deber ser en una relación un poco con esa mujer y una relación con ella, ¿no? Como ese vacío fue el arte, ¿no? Como a través del arte transité la relación con mis padres, con mi pasado, por eso yo también hablo mucho de la transformación y de lo importante que es una herramienta de sanación, porque atravesando todos esas acciones artísticas yo he podido reconciliarme conmigo, con la vida, con mi familia, ¿no? Y entendí que el tema del género es claramente reivindicar la imagen de mi madre, ¿no? Esa mujer que yo no conocí, que la conocí por historias y que historias familiares, por lo que cuenta la gente, que generalmente lo que cuenta la gente no es verdad. Entonces, indagar en esa mujer que tuvo un final que además fue muy trágico, me sirvió a mí para entender que yo era feminista, el arte me daba esa herramienta de pensar que era el feminismo. Como yo no he tenido una educación formal, soy muy feliz de haberme dado cuenta que yo aprendí de los artistas, ¿no? Todo lo que... Mi escuela fueron primero esa galería, cuando entré a trabajar en la Galería del Retiro con Julia Lublin, y aparecieron artistas Pablo Suárez, Ana Erel, ¿no? Ennio Yomi, Víctor Gripo, no sé, como toda esa generación que ocupaba los 80 y los jóvenes, Cuitca, ¿no? ¿Es Era verdad como que la vos verdad, tomaste la primer muestra de Cuitca? yo colgué la primera muestra, bueno, yo estaba atrás de los cuadros colgando con la tanza, ¿no? La primera muestra grande en la galería de Cuitca, ¿viste? Como que de golpe estábamos en esa sala grande que la habíamos mudado de la calle Florida a lo que es ahora la Fundación Clem, y estaba yo atrás de los cuadros con tanza y del otro lado me decía, subiré tantito cuando se colgaba, ¿no? Como yo estaba, además, lo amaba y lo amo, es una artista que me encanta, y estaba yo, me acuerdo un día en la cocina de la galería diciendo, ay, te quiero mucho, me encantaba, ¿viste? Y Cuitca mirando como diciendo, ¿y esta loca? Admiración total, claro. No, lo amaba, o sea, me encantaba y me encantaba su pintura, así que para mí fue como una súper experiencia. Igual yo conocía a todo el mundo, trabajar en una galería tantos años te enseña un montón de cosas. Y eso fue, siempre Ennio nos decía que había que agruparse, que había que juntarse, algo que yo lo creo fundamental, que lo colectivo, que en soledad es muy difícil. Él también lo decía de una manera más funcional, como destinado solamente a la carrera del artista, ¿no? Que era como también su experiencia de los 60, los grupos, ¿no? Los grupos que además se unían por una cuestión ideológica. Nosotros logramos hacer ese grupo de la X, claramente fue un grupo que tenía una cuestión relacionada con la función, no teníamos nada que ver uno con el otro, las obras eran totalmente distintas. Jorge Macchi, María Causa, Andrea Razziati, Carolina Antoniadi, Juan Paparella, hijo de Aldo Paparella, Pablo Siquier, Ernesto Ballesteros, todos esos además eran unos niños, ¿viste? Yo era un poquito más grande. Bueno, y armamos el grupo y que fue hermosísimo porque además fue como una primera generación que pasa de los 80 a los 90. Ese tramo entre los 80, fin de los 80 y los 90, nunca haces un registro histórico, ¿no? Claro. Y en ese momento aparece el grupo de la X siendo eso, un híbrido que tenía un montón de elementos que después pasaron a ser para mí muy fundamentales como en los 90, como la cosa colectiva, cómo nosotros hacíamos esos encuentros como tipo clínicas, y cómo abríamos el grupo de la X cada vez que teníamos una exhibición, invitábamos a nuestros colegas que estaban dando vueltas, nuestros amigos, ¿no? Bueno, ese espacio de exhibición no era solamente para nosotros del grupo de la X, sino que siempre había colegas invitados que a lo mejor no tenían la posibilidad de exhibir. Después de ese momento te fuiste para México.
México, ¿no? ¿Cómo te insertaste en ese medio tan distinto? Me fue muy difícil insertarme, eran unas épocas donde incluso la comunicación era muy difícil, no tenía teléfono, no tenía, vivía muy lejos de la ciudad, acá en el norte, y todo sucedía en el sur, o sea que era complejo insertarse, y yo era bastante insegura, pero tenía claro que era lo que quería, ¿no? Yo quería trabajar con artistas, trabajar en cuestiones más periféricas, en pensar, o sea, como me fui de Buenos Aires tomando la decisión que no era el momento de ser un artista, de una joven artista que comenzara una carrera exitosa, que tampoco hubiera ocurrido, porque mi obra era horrorosa. Y además esas condiciones que te digo, había un mercado que no estaba consumiendo artistas mujeres. Dentro de los cánones en ese momento No, tu no obra. estaba dentro, no, y menos mi obra, o sea, era horroroso. No, yo prefiero toda una vida de trabajo y que en todo caso si hay un reconocimiento, pensaba románticamente, era cuando fuera mayor, adulta mayor. Que nunca lo somos, que nunca lo somos. Que nunca, Decimos, bueno, ahora hay como sumando una gente. Hola Sol, hola Gaspar. Bueno, nos siguen saludando, te amo, recién, gracias por tratar este tema. qué bueno, ama, sí, la verdad, muy grosa, pateó un tablero importante. Bueno, y después, estando en México, decidiste tener un hijo, ¿no? Una hijita y ser madre. ¿Cómo fue eso? Sí, y fue hermoso. Decidí, o sea, como que en realidad siempre había querido ser madre, siempre supe que iba a ser madre, eso fue, en mi caso, no es las que dudaron, yo siempre supe que iba a ser madre. Y llegado ya, pasado los 30, dije, bueno, viste, la cuestión familiar no va conmigo, porque además yo estuve sola casi toda mi vida hasta ahora. Quiero ser madre sola. Y bueno, todos los intríngulis son un poco complejos, pero fui madre soltera. Fui madre soltera fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida y de la manera en que la tomé también, ¿viste? O sea, como que de golpe fue duro, sobre todo, porque después, bueno, volví a Buenos Aires y yo no tenía dónde caerme muerta, igual sigo igual, pero un poquito mejor. No tenía un sustento, no tenía trabajo, o sea, fue como heavy esos primeros años de una economía muy dura, pero logré resolver ese tema finalmente con un trabajo que me dio otra galería, que fue la Galería del Infinito. Ah, sí. Trabajé con Estela y cuando Estela me dio trabajo, que empecé por fin a tener una cierta estabilidad en algo que además yo sabía hacer, porque hasta ese momento había trabajado de cualquier cosa y que era un horror, la verdad que fue muy difícil. Fuiste moza, secretaria, distintos oficios. Moza, secretaria, no, hice de todo, o sea, como que, y además era como trabajos que no eran fijos, entonces hice catering, no sé, de todo, y si no trabajabas no cobrabas, entonces a veces no podía trabajar, o se enfermaba Rocío, o no tenía con quién dejarla, qué sé yo, no sé, entonces, y era poca plata tampoco, entonces entré en un sistema de deuda, de hogar, la deuda del alquiler, la deuda del teléfono, la deuda del gas, qué sé yo, fue así como un momento de todo se cayó ferozmente, pero la comunidad artística, o sea, 3 artistas amigas mías, decidieron pedirle a los otros artistas que donaran una obra para ser rifada o vendida para poder sacarme el problema de encima. Yo ya estaba además trabajando en relación de dependencia igual, ¿no? Entonces lograron hacer una rifa que se hizo en el espacio que Juana de Arco, que era un espacio que tenía una galería abajo que dirigía Cecilia Garavaglia, hicieron una rifa, o sea, los artistas donaron obra, estos amigues todos hermosos, y me sacaron todo el problema de encima. Cubrimos todas las deudas y yo por mí, después de 10 años, volví a respirar, ¿entendés? O sea, y de ahí en más, nunca más caí o sea, en más ha sido solamente, no tengo ni deuda, ni una deuda más tuve ni de celular, ¿entendés? O sea, como fue mágico, ¿entendés? Y es cuando además entendés, primero, lo importante de la generosidad de nuestros colegas, del arte, el sistema del arte, los artistas, ¿viste? Como normalmente cuando necesitas ahí están. La cadena que se va formando después de eso y lo importante que es no estar solo. La riqueza existe en el que hay una comunidad afectiva además, porque no siempre es con todo, porque también hay unas guerras tremendas, pero esa afectividad es muy importante y se convierte en efectiva, ¿entendés? De golpe, hay alguien que necesita algo y esta comunidad aparece y apoya y
concreta a las ayudas. Pero después o sea, no tenemos nada, no tenemos obra ni nada. Además, los artistas somos los únicos que no estamos sindicalizados, entonces el teatro, todo tiene un montón de apoyos que nosotros recién ahora hay artistas que están pensando en cómo realmente llevar adelante eso que se necesita, ¿no? Más es un sindicato, algo Qué que bueno. también nos defienda frente a las leyes, si hay leyes que necesitamos, están trabajando mucho para eso, ¿eh? Para que logremos tener, no sé, una obra, ni siquiera cuando vas a pagar monotributo, yo que sigo pagando en Buenos Aires monotributo, pago, no sé, joyería, no sé en qué rubro. Claro, bueno, contaste que en México muchos artistas pagan impuestos con una obra, ¿no? Sí, la mayoría de los artistas que venden, podés pagar tus impuestos con obra al Estado. Entonces, el Estado tiene una mega colección. Todavía no tengo muy claro cómo es el El sistema. modo, pero pagan no, claro, durante todo el año vos pagás tus impuestos de ganancias con una obra. Y además de que fueron muy generosas con vos, vos fuiste también muy generosa con los artistas, de abrir espacio, abrir tu propia casa. Hablemos un poco de distintos proyectos que se fueron armando. ¿Cómo fue el Eletro ya? En realidad yo no quiero pensar que es como generosidad lo que hago o lo que ha pasado, ¿entendés? Es simplemente comprender cómo hay que generar esos cambios que uno está pidiendo. Si yo quiero cambios, tengo que meter la mano en la masa. Si me quedo afuera quejándome de que, bueno, no hay espacio, viste, porque siempre el discurso de todo el mundo es, incluso en este momento de pelea, con el tema de Arteba, es que esa élite, nos quejamos los que estamos dentro de una élite que tenemos favores, que chupamos medias, viste, una cosa bastante ofensiva también, pero bueno. Sí. En vez de quejarme de que eso está sucediendo solamente de ese modo, yo lo que hice desde que volví a Buenos Aires en los 90 fue generar espacios para todos nosotros que no teníamos lugar, para mí que no tenía lugar. O sea, no es que soy generosa, sino yo necesito un espacio y no lo puedo hacer sola. Necesito de la comunidad, de estos otros. Entonces te vas juntando con gente. Entonces empecé abriendo mi taller en la calle Gorriti, esa misma casa que tenía problemas, y hacíamos un montón de actividades mostrando artistas que no tenían espacio en otro lado, ¿no? Entonces después eso se me fue convirtiendo también como en una manera de aprender, de estudiar. Yo tengo el gran complejo de que no he hecho una carrera universitaria, que no hice secundario, entonces siempre tengo como ahí una pata floja, y lo que me permitió a mí entender lo contemporáneo siempre fue los colegas. El Eletro ya fue un lugar que se armó con una amiga que generó el restaurante y me dijo, che, yo quiero tener un espacio, te cedo un cuarto, armó una especie de galería. Y dije, bueno, una galería yo no te voy a armar porque no quiero ser galerista, pero sí armemos un espacio que tenga, que dé posibilidades de pensar y visibilidad a otras prácticas, ¿no? Discutamos dentro de este espacio qué otras prácticas están fuera de las que son hegemónicas. Así que fue eso, fueron 3 años divinos, muestras alucinantes, mucho esfuerzo, porque además es ¿Tenías una eso. habitación donde invitabas a distintos artistas a participar? Sí, sí, era una sola habitación dentro de un restaurante que era hermoso, no sé que si alguien conoció el Eletro ya, pero era divino, se comía riquísimo, y tenía un vino, teníamos el sponsor de los primeros Santa Julia, que era delicioso, y invitaba a un artista a hacer una exhibición de una pieza específica, ¿no? Como yo, si el artista vendía, era un problema del artista. Nunca vendí en mi vida una obra de nadie. O sea, sí he vendido obras, pero digo, no es que he vendido yo y me quedé con la comisión y hice cosas. He hecho como contactos para que otros vendan, y ahí pasaba eso, venía un coleccionista, yo compraba, hice la primera muestra de Matías Dubil, entre otros, y lo invitamos a Alberto Sendrosa a cenar para que lo conociera con Jorge Macri. Además, nosotros hicimos con mi compañero y con algunos otros artistas en el 2005 y el 2006 una feria de arte que se llamó Periférica, o sea, una feria en el Borges, muy grosa, que debatía todos estos puntos sobre también cómo se construye el mercado. Eran artistas, sobre todo éramos artistas que teníamos un espacio, no había artistas directamente vendiendo su obra, sino que eran todos espacios gestionados por artistas, y vinieron de todo el país, vinieron de Chile, de Perú, de ¿En qué Uruguay, espacio se hacía? ¿Dónde se hacía en el la feria? Borges, todo el Borges.
No, estuvo genial. Hicimos 2 ediciones así como muy, muy hermosas. Mi obra tiene un valor de mercado que a veces me parece que es obsceno lo que valen las obras de nosotros artistas. Por más que te lleve mucho tiempo, porque hay artistas que me dicen, pero ¿sabes? Yo en un año hago 3 obras. O sea, yo entiendo la dificultad que tiene eso, porque después vas, vendes esa obra que te costó mucho, que invertiste tiempo, esfuerzo, la casa, los alquileres, los materiales, qué sé yo, y es la única que vendes en el año. ¿No? Y después tenés que sostener todo eso. Y ese es el trabajo, porque está bueno entender qué significa el trabajo de artista, porque tampoco tenemos muy claro. Yo soy una trabajadora del arte y mi obra es parte de mi trabajo. No soy genia, ni estoy haciendo una obra maravillosa, ni la quiero, ni nada. O sea, ni estoy ni iluminada y así me lleve 50 años hacer una obra, es trabajo. Y yo por eso quiero tener es un intercambio. Mi trabajo no es un trabajo que le guste a las instituciones, que le gusten, que lo quieran. O sea, gente muy puntual quiere coleccionar mi trabajo. Gente que además me quiere, me conoce del proceso. Vuelvo a insistir, siempre es algo como muy personal, ¿no? Muy poca gente ha ido a la galería sin conocerme a mí a comprar una pieza mía. Y generalmente el valor de la pieza nunca se vende al valor de la pieza. Siempre es una discusión eterna. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el valor de la obra? El valor fue muy hermoso porque fue generado con dos coleccionistas, Andrés Brun y Juan José Cataño. Teníamos la premisa de trabajar sobre todo aquello que era obra fracasada, todos los borradores, todo aquello que no tenía, que estaba considerado como malo, feo, no funciona, para poder discutir también ese canon de qué es bueno, de qué es malo, quién determina cuando una obra es contemporánea y no, qué es contemporáneo, ¿no? Con artistas que además se armaron bandas de música, gente que nunca en su vida había cantado. Yo decía, bueno, si quieren cantar, experimenten, canten, y así se armaron bandas, gente que después siguió cantando, ¿entendés? Como, nada nuevo tampoco, un lugar Una para muestra experimentar artística. una manera, de manera colectiva de cómo pensar las prácticas. Digo, eso ocurre y ha ocurrido toda la vida. Nada más que nosotros, lo hicimos nosotros, la pasamos muy bien y duró un año, después tiraron el edificio para construir lo que tienen y fue alucinante. Hermoso. Ahí fuimos a la Verdi y armé la Verdi con otros colegas y estuvo también divino, nada. Una cosa lleva a la otra, sí. ¿Y qué fue la Verdi? La Verdi fue como la consecuencia inmediata de haber cerrado Forest. Nos llamaron del Distrito de las Artes para que nos mudáramos ahí y nos consiguieron una casa que nos ha cobrado un alquiler muy barato. Gabriel Huerten fue quien realmente generó toda esa movida con Andrés y con Juan José. Y conseguimos esa casa y instalamos ahí la Verdi, que era lo mismo sistema, varios talleres de artistas, tuvimos un mecenazgo además, entonces con eso también pudimos sostener el alquiler y varias cosas más, y en ese espacio cada artista tenía un taller y lo que hacíamos era lo mismo, generar actividades invitando a otros artistas, darle visibilidad a artistas, a procesos, a dudas, ¿no? Como poner en la escena todo aquello que pareciera que está prohibido, que hay alguien, ¿viste? Porque el sistema del arte es también autoritario y dice, esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo. Ahora se piensa así. Ahora incluso ahora todos somos feministas y quien no es feminista no trabaja así. Bueno, me gusta trabajar con la oposición. Bueno, todo esto que está acá también existe. Veamos de qué manera podemos generar todos estos vínculos. Y después me vine a México y en mi taller surgió la Verdi de México y eso se convirtió también en una residencia y venían artistas a estar acá un mes y bueno, y así. A mí me pasó, primero o sea, me pasaron varias cosas, ¿no? Como que la cuarentena me estrelló en la cara algo que venía pidiendo a grito, que era que necesito estar encerrada un poco sola. Necesitaba pensar cosas y de golpe me pasó que acá estoy encerrada sola. Igual es mentira porque después la virtualidad me encontró porque lo único que hago es estar en red 24 horas al día. Pero me confrontó primero con esto, con un montón de preguntas que me vengo haciendo hace mucho tiempo con respecto al sistema del arte, ¿no? Al poder del sistema del arte, a los poderes, quién manejan, cómo se educa, cómo formamos, qué rol tiene la educación artística, cómo educamos. Bueno, nada. 10 segundos.
Bueno, Bueno, hermoso todo lo que compartimos. gracias. Bueno, te espero pronto para que volvamos a charlar sobre todo. Dale, cuando quieras. Muchas Bueno, gracias.